La vocación y estudio de las Fuerzas Armadas le vienen de origen e infancia, y pocos como él la conocen desde sus entrañas y recovecos. Analista, observa a los generales preocupados por la debilidad institucional que va dejando el gobierno federal, pero leales y disciplinados a las órdenes de un presidente al que no duda en señalar como el más populista de toda América Latina. ¿Empezamos? Adelante. Afuera se le distingue como uno de los analistas más expertos en las Fuerzas Armadas. Especializado, porque expertos, pues solamente los soldados y los marinos. ¿La atracción por la milicia de dónde le viene? Familiar, abuelo, tíos. ¿Solía jugar con soldados de plomo en su infancia? No de plástico. ¿Sí? ¿Armaba aviones o barcos de guerra? Jeeps de guerra. ¿Se soñaba guerrero o asesor de los guerreros? Me soñaba combatiente. ¿Riguroso? Sí, mucho. ¿Libre en sus juicios y valoraciones? Totalmente. ¿Independiente? Totalmente. ¿Le han dicho qué publicar o callar? No, nunca. ¿Ha callado algo o tergiversado por interés propio? No. ¿Tiene usted alguna respuesta al silencio informativo de los altos mandos? Sí. Y es fácil entenderlo. No son protagonistas los militares. ¿Son intocables? No, ya lo vimos en estos días. ¿Se les debe pleitesía? No. ¿Al poder se le revisa o se le solapa? Al poder se le debe, el poder se le debe juzgar y en el caso de los militares, más. ¿Se ha sometido a algún tipo de entrenamiento militar, don Juan? No. ¿Hizo el servicio militar? Claro. ¿Entrenamiento de armas o explosivos? Soy tirador. ¿Cuentan con permiso de armas de uso exclusivo? Tengo un permiso para portar arma, tengo licencia de cazador, de tirador deportivo. ¿Deseos de matar? No, nunca. ¿Ni al amanecer? No. ¿Mataría? Sí, si estuviera en riesgo mi vida o la de mi familia, por supuesto que sí. ¿Lo han vigilado después de un escrito? Sí, hasta el día de hoy. ¿Intervenido sus teléfonos? Por supuesto. ¿La libertad se ejerce o se adquiere? La libertad es un derecho y hay que ejercerla. ¿Vengativo, don Juan? No. ¿Ni filoso como un cuchillo? Tampoco. Ecuánime. ¿Panista? No. ¿Antorchista? Tampoco. ¿Se ha sometido a un interrogatorio militar? No. ¿Ni a un retén carretero? Sí. ¿Lo han encañonado? No. ¿Sometido a golpes y puntapiés? No. En fin, ¿que usted ha defendido la militarización en la seguridad pública? Sí. No hay otra. ¿Esto es responsable? Sí. ¿Meditado Sí. en este país? Sí. ¿La ley para añadir la Guardia Nacional al Ejército tiene semejanza con el modelo venezolano? No. La institución Guardia Nacional es algo completamente diferente, que era un híbrido. Y al pasar a la administración de la Secretaría de la Defensa, debe de dar mejores resultados. ¿Es un modelo a seguir? Es un nuevo modelo, es incipiente, le falta para que se convierta en un modelo a seguir. Seguramente lo logrará. Confianza. Sí. Confianza en el Ejército. Sí, toda. Si el Ejército se ha quedado con la Guardia Nacional, ¿con qué otros poderes le pueden seguir? Ninguno más. Hay que entender que las Fuerzas Armadas tienen misiones constitucionales. Mientras estén sus misiones constitucionales, pues lo van a hacer. ¿Está dentro de su misión constitucional la seguridad pública? Está dentro de su misión constitucional la seguridad interior del país. Y en eso está la seguridad pública. En todo caso, ¿cuál sería la advertencia? No creo que vaya a haber una falla. La advertencia es a crear instituciones de policía fuertes, sólidas, que no las tenemos. La función de un militar es matar al enemigo. No, la función de un militar es defender el país. No es matar. No. En todo caso podría ser un acto, pero no su función y no es el objetivo de un soldado matar. Ha dicho el presidente que no es títere de ningún poder ni gobierno exterior. No, es un títere del mismo. ¿Quién es AMLO? El populista más grande que ha tenido América Latina. ¿Qué país se está dejando? Un país con una debilidad institucional que ni él mismo lo va a poder entender. ¿Cuál ha sido hasta ahora el mayor daño en materia de seguridad hecho por AMLO? Politizar la seguridad y crear un mensaje político que es abrazos no balazos. Eso no es una estrategia. Y eso debe de quedar claro. No es su estrategia de seguridad.
Es un mensaje político. Acaban de anunciar que hubo un crimen de Estado en Ayotzinapa, acusando incluso a militares, y ahora más militarización en la Guardia Nacional. Están acusando sin pruebas que los militares estuvieron involucrados en Ayotzinapa. Tienen que demostrarlo. La revelación del informe de Ayotzinapa confirma encubrimiento o complicidad militar. El informe que presenta Alejandro Encinas no es de la COBAG, es de él. Él lo hizo. Plagado de mentiras, falsedades. ¿Gets Manero a qué juega ahora? A sus intereses, como siempre. ¿Encinas ha caído en una trampa? En su propia trampa por la ideología antimilitar que tiene. Y no ha entendido que es el subsecretario de Gobernación. ¿El ejército asesinó? No, ¿En verdad piensa que Encinas no tuvo argumentos jurídicos para inculpar a los militares y pedir ser investigados? no los tiene. Y ahí es donde insisto en la justicia política. Un juez libera órdenes de aprehensión sin ningún sustento. ¿No fueron intimidados esos jueces? No, son jueces del gobierno. Insisto, Encinas acabó por justificar y encubrir al ejército. No, Encinas lo que hace es desequilibrar al ejército, a la institución armada de este país. Son intocables. No, pero hay que llegar con la verdad. Sigamos serios. ¿Qué poderes se alinean detrás de la matanza de Ayotzinapa? Los poderes criminales. La El ma- poder, el poder político de Iguala, que en ese momento tenía un criminal que se llama José Luis Abarca, la amapola. la amapola. ¿El Estado doblegado por el crimen? Sí, Parece que han acabado por asusar a los altos mandos. no, al contrario, por eso insisto en el error de politizar la seguridad. El ejército, la marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional pueden hacerle frente a los criminales. ¿No piensa que a AMLO se le está yendo de las manos el ejército? No, el presidente fue incongruente como candidato y ya como presidente electo cambió de opinión. Tenía que hacerlo. Un país no se puede gobernar sin las Fuerzas Armadas. ¿Las controla Claro, es el comandante supremo. como al país? Sí, ¿AMLO es más cercano al comandante de las Fuerzas Armadas a un jefe de Estado? más cercano a un presidente populista. ¿Igual observa a los generales inquietos? Preocupados. ¿Hay quien apaga Cienfuegos? Sí, sí, ¿Hay quien lo reviva? sí, claro, él mismo. ¿Un ejército contenido o asusado? Un ejército contenido. ¿Tiene alguna respuesta al interés de AMLO en acrecentar el poder del ejército? No lo entiende. El ejército siempre ha tenido poder y lo va a seguir teniendo. El presidente no lo entiende. Es su propio poder. Por cierto, hoy la milicia tiene más vocación por la construcción y albañilería que por prácticas de combate. No, hay un cuerpo de ingenieros que construye y ha construido nada más desde hace 109 años. Sí. Hoy los militares están más hechos para arreglos de jardines en residencias privadas. No debería de ser. ¿La milicia está más hecha para escoltar a hijos y familiares de nuestros políticos? No lo hacen. ¿No? No. ¿Qué le inquieta a nuestras Fuerzas Armadas? La politización, el juego político en el que lo están queriendo meter, en el que lo han metido, corrijo, en el que lo han metido. ¿El ejército que México observa? Un México con grandes debilidades y grandes necesidades. ¿Los generales le están informando al presidente o lo desinforman? No, los militares, los generales tienen la obligación de informarle al presidente, aunque no le guste lo que le digan. ¿El ejército no tergiversa? El ejército como institución, no. Quizá alguno no lo entenderá de una buena forma. La institución lo entiende. ¿No inventan? No, ¿Ni por estrategia? no es un delito. ¿La niña Sofía en el Repsamen no fue un distractor hecho por la milicia? No era una oportunidad de poder rescatar a una niña, donde desafortunadamente pues todo se salió de las manos. No había niña, No había niña. no había niña. La formación vino del ejército. La formación vino de la Marina. ¿El ejército se sentirá capaz de gobernar este país? No, ¿El ejército querrá gobernar? por supuesto que no. Déjeme insistir. ¿El ejército se siente garante de la mexicanidad? El ejército se siente garante del nacionalismo y del patriotismo y de verdad es la única institución que lo promueve. El ejército es México. El ejército es México. Mexicanos al grito de guerra. Un soldado en cada hijo te dio. ¿Lo mexicano es corromperse para adquirir bienes? No debería, tristemente se hace. La clase política lo hace. ¿Lo mexicano es la adoración sin resistencia a los falsos profetas?
Lo mexicano es la adoración sin resistencia a los falsos héroes y a los demagogos. también. ¿Lo mexicano es el desacato a la ley para enriquecimiento propio? Clase política y gobernante, sí. ¿Hay una institución más patriarcal que el ejército? No, y es una naturaleza de las Fuerzas Armadas del mundo, ser patriarcales. ¿El ejército es pueblo? El ejército es el pueblo, es el corazón del pueblo. ¿Sensible? Mucho, ¿Empático a las desigualdades? totalmente. ¿Todo militar es bueno? No, hay sus pletitos en el arroz. ¿El militar goza de buena autoestima? Sí, ¿Se requiere autoestima para denigrar? no, se requiere cinismo y se requiere degradación personal para hacerlo. ¿El militar sin uniforme se siente vulnerable? El militar sin uniforme se siente pueblo, regresa al pueblo. ¿Hay gozo en el militar en su manejo de autoridad? No, ¿Hay gozo en causar dolor al apresado? por supuesto que no. ¿Hay gozo en la violación? No, y cuando ha sucedido se castiga. ¿Violar y vejar es una táctica de guerra? Por supuesto que no. ¿Hay gozo en el terror que impulsan? No. ¿Sabe el militar que es igual a un ciudadano? Primero es un ciudadano antes de ser militar. ¿El ejército sabe al menos cuál es el enemigo común? Sí, claro. ¿Cuál? Grupos delictivos. Otro gran enemigo es la politización que se le ha dado a la seguridad en este país. Pensé que me diría la simulación. No. Por cierto, al menos van 16 años del ejército en las calles para combatir la inseguridad. 25 para ser exactos. Este mes alcanzó el brutal cifra de 90 asesinatos por día. Tienes unas Fuerzas Armadas que suman 317,000 personas para un país de 130 millones de mexicanos. No se llega ni al 0.5 del Producto Interno Bruto en gasto de defensa en este país. Todos los días son asesinados en este país, Todos los días hay asesinados en este país. con el ejército en las calles. Con el Ejército y la Guardia Nacional en las calles, sí. No alcanza a cubrir el país. Algo están haciendo mal. No recuperan espacios, Fernando. Se los entregan a los civiles y luego los vuelven a perder. ¿Combaten al crimen o lo solapan? Combaten, lo enfrentan, lo destruyen, pero vuelven a crecer. ¿A poco no saben dónde viven los capos? Algunos no, si no los hubieran agarrado. ¿El ejército no consulta al pueblo para saber dónde están los criminales? Sí, por supuesto, la proximidad social es muy grande. ¿Funciona a la perfección el servicio de inteligencia? Nunca va a haber un servicio de inteligencia perfecto. Este funciona. Entonces, ¿puede el ejército combatir al crimen? Sí, lo está haciendo. ¿Tiene más recursos que el crimen? No, tiene orden, tiene disciplina, tiene adiestramiento. Contra eso los criminales nunca van a poder. ¿Tiene mejor armamento? Por supuesto que sí. Y más armamento. Pero algo no acaban por hacer bien. No, sí. El problema es que te faltan las instituciones policíacas, te falta responsabilidad municipal y te falta responsabilidad estatal. ¿Ya hay que declarar al crimen organizado como terrorista? No, ¿Esa declaración no ayudaría a combatirlos mejor? no, esa declaración vulneraría el país mucho. Insisto, todos los días 80 asesinatos, todos los días. Sí, Todos los días 11 mujeres asesinadas. sí, Todos los días 25 desaparecidos. sí. Con el ejército en la Y calle. hablemos de extorsión, y hablemos de derecho de piso, con el ejército en la calle. ¿País de asesinos? No, algunos criminales sí. ¿País de impunes? Grande, mucho. ¿Ve otros 6 años de polarización? Si gana Morena, sí. Le salió muy bien la estrategia. ¿Hay poder que pueda contrarrestar el avance del crimen organizado en el ámbito político? Más que el poder es la voluntad, y esa es la que no existe. ¿La militarización del país vía Guardia Nacional llegará hasta el Palacio? No, ¿No elegirá el ejército el candidato? no tienen. No hay forma. ¿Y el crimen organizado? Yo creo que sí. Hay muchos gobernadores actuales. ¿Cuál es la advertencia, don Juan? No permitirlo. En materia electoral, en materia de gobernanza, los criminales no pueden mandar. Y eso es lo que está pasando. ¿De las organizaciones criminales dependerá el triunfo del 2024? Ojalá y no, pero el involucramiento es evidente ¿Incluso en Morena? en Morena. Por cierto, la milicia mira a la oposición.
No, gobierna, los militares tienen que proteger a todos, no importa el color, no importa la ideología. Eso que lo escucha el general Crescencio. Sí, Ujú. ¿El ejército defiende las instituciones de herencia civil sí, claro. o las combate? No, las defiende y las fortalece. ¿El ejército defenderá al INE? Por supuesto que sí. ¿El ejército es contrapeso para los ánimos autócratas? Sí, ¿La tentación autocrática no va de la mano de la milicia? no. Todo lo que sea política, los militares no les interesa hacerlo. El poder que tienen no necesita llegar a la política. No olvidemos el poder de los militares. ¿Que no ha visto al general Crescencio inducir al voto a favor de la Cuarta Por Transformación? supuesto que no. ¿Al general Crescencio le interesa intimidar a la prensa? No, al contrario. ¿Qué hemos hecho con este presidente? Permitir que la ligereza y las ocurrencias se conviertan en políticas públicas. ¿Qué pueblo quiere el presidente? Un pueblo fiel y un pueblo ciego. ¿Qué pueblo somos? Un pueblo dividido. ¿En qué fuimos responsables de la llegada de AMLO a la presidencia? Son los 33 millones de personas que votaron por él. ¿De qué estaremos responsables de su permanencia en el poder? De no exigir. Tenemos una calidad de políticos y de candidatos terrible. ¿En qué será responsable el ejército de la imposición sucesoria vía corcholatas? Pues ninguna. Recordemos los 70 años del PRI y no se tocaba este tema. ¿El ejército no operará electoralmente? Por supuesto que no. ¿No lo está haciendo? No, ¿No lo ha hecho? no, No. no. Por cierto, es proporcional la necesidad de continuar de AMLO en el gobierno, los gobiernos sucesivos, a su necesidad de lograr impunidad. No creo que lo entienda así. A él lo único lo que le importa es el poder político. Y no ve más. Sheinbaum, la comandante suprema del ejército mexicano. Si es presidenta, sí. Es por mandato constitucional. ¿Ebrard, más capacidad de mando? No, todos los presidentes electos son ignorantes de las Fuerzas Armadas. ¿Pensarán que gobernar es solo mandar? Pensarán que gobernar es mandar. Y el riesgo es de que quien gobierna del 24 hasta el 30 va a tener que seguir órdenes. ¿Pensarán que será tan sencillo gobernar como saludar a la madre del Chapo? Por supuesto que sí. La ruta del Pacífico. También. ¿Los abrazos de los gobernadores con mafiosos confirman la colusión con el crimen? Totalmente. Y podrán alegar eventualidad o oportunidad. Pero ahí están los resultados en materia de seguridad. ¿Tamaulipas en manos del crimen? Tamaulipas ha estado siempre en las manos del crimen. No debería de sorprendernos. Por cierto, ¿sabe usted qué sucedió en la reunión de AMLO y los generales en 2018 durante el gobierno de transición o durante los días de transición? Sí, le explicaron los generales el estado que guardaba la nación en materia de seguridad. Agosto del 2018. Ujú. Ahí estaba el general Cienfuegos. Tenía que estar en el sector de la defensa. Ahí estaba Alfonso Durazo. Nada más Durazo y Andrés Manuel. Por cierto, ¿hay alguien más que sepa de los cárteles que Alfonso Durazo? No creo. No creo. ¿A qué habrá llegado ahora como dirigente de Morena? A imponer la creencia y a imponer la confianza que el presidente le brinda. Es un mal político, es un mal servidor público, ¿Quien controla, es un mal gobernador. quien controla el crimen se quedará con el país? No debería de ser, ese es un gran riesgo. Vuelvo a la reunión de agosto del 2018. Ahí el presidente cambió de opinión. Sí, por supuesto. ¿Qué se le dijo? Pues en primer lugar que no hay un ejército neoliberal, por traer su palabra. No hay un ejército que pertenezca a las élites sociales. El ejército es el pueblo y eso lo tenía que entender. ¿No lo invitaron que negocie con el crimen desde entonces? No, por supuesto que no, al contrario, se le explicaron los riesgos de por qué no debía de hacerlo. ¿En serio piensa que el ejército no definirá al candidato presidencial del Por 2024? supuesto que no están invitados a esa fiesta. No. No, ¿No se están inyectando recursos del crimen ya a las campañas? esa es cuestión de los políticos y de los partidos. El ejército no tiene nada que ver. Insisto, quien se quede con el crimen se quedará con el país. Sí, por supuesto, ese es el riesgo, Fernando, y ojalá lo estén viendo. No se puede pactar con los delincuentes. El ejército no lo hace. Por supuesto que no, los combate y los enfrenta. Sí. Ahí están los resultados. ¿Sabe usted cuántos jóvenes han dejado de participar en el crimen organizado para irse al ejército? Ninguno.
Para irse al ejército. No, ninguno. ¿Se los recomendaría? Desafortunadamente, el joven que ingresa a las filas del crimen difícilmente va a regresar, porque no pueden salir. 500,000 de jóvenes se calculan solo en el norte del país, reclutados por el crimen. Sí. Y conforme pasen los días va a seguir creciendo. ¿No acaso les ofrecen mejores sueldos? Bueno, pues sí, eso es evidente. Y les ofrecen poder, y hay una subcultura. ¿Tendrán mejores prestaciones? No. ¿Un arma exclusiva del ejército no es la mejor prestación? Un arma les da poder. El dinero les da poder. ¿Sabe usted por qué los altos militares o los altos mandos militares les atraen tener propiedades en los Estados Unidos? Yo no sé de ninguno que las tenga. ¿Será porque allá hay más seguridad? No sé, yo no sé de ninguno que las tenga. ¿Sabe por qué les gusta a los altos mandos los viajes de lujo, coches y compras de lujo? No conozco un general o un almirante que haga compras de lujo ni que tenga coches de lujo. ¿Los altos mandos tendrán más riquezas y propiedades hoy que en 2018? No. ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los altos mandos militares en este país? Por supuesto que sí, y es transparente. ¿Es legítimo revisar la participación de militares en las licitaciones a modo? Sí, claro, son públicas. Las licitaciones son públicas. ¿Es legítimo revisar las asociaciones de los altos mandos con empresas? Claro que sí. Y el que esté incurriendo en un delito o en algo indebido se tiene que denunciar. ¿Incluso en empresas beneficiadas con los contratos gubernamentales de hoy? Por supuesto que sí. ¿Se ha medido el nivel de corrupción de los altos mandos? Sí, por supuesto. Insisto en la ley de justicia militar. Pierde todo un general, por ejemplo. Hablemos de un general o de un almirante que sea corrupto, lo pierde todo. Todo. ¿Por qué se resguarda entonces la información de los contratos de la Sedena? Bueno, los que han declarado, por ejemplo, el presidente como parte de la seguridad nacional, pues son órdenes del presidente. Pero los contratos ahí están. Hay licitaciones todos los días, tanto en Sedena como en Semar. ¿Hay elementos de juicio para acusar a altos mandos de corrupción? No. Se tendría que probar. ¿Es legítimo revisar las cuentas bancarias de los altos mandos en el extranjero? Por supuesto que sí, si las tienen. No conozco generales o almirantes que las tengan. ¿Igual es legítimo revisar la corrupción en el círculo del presidente? Claro que sí. ¿AMLO es corrupto? No, AMLO es un hipócrita. Como presidente ha sido hipócrita, porque finalmente él no roba, pero permite que haya corrupción. En fin, ¿qué país viene, don Juan? Un país convulso, un país debilitado, un país que necesita las fortalezas institucionales que hoy no tiene. ¿Qué hará el ejército para convocar a la unidad después del 2024? Bueno, lo que hace todos los días, demostrar con el ejemplo que este país no puede salir si no estamos unidos. ¿El ejército no contribuye a combatir la polarización social? Por supuesto que no. ¿Pensará el ejército que también dividiendo a los ciudadanos se puede acrecentar su poder? Ningún ejército puede dividir a sus ciudadanos porque entonces no sería ejército. ¿Confianza en la Guardia Nacional? Toda, Con el ejército como mando. toda. Hay que darles una oportunidad. Y una oportunidad porque administrativa y operativamente dentro de Sedena van a funcionar mejor. Todos los días 90 asesinatos. Y va a seguir creciendo. Ahora que lleguemos ya a la etapa electoral real, recordemos esa violencia electoral. Va a seguir creciendo. Incluso con la Guardia Nacional en las Incluso con la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas en la calle. ¿Están combatiendo el crimen o no? Lo están combatiendo y lo están enfrentando. Por cierto, ¿no debería haber un civil como secretario de la Defensa Nacional? No. Politizarías el Instituto Armado. ¿Cuál es la advertencia? La debilidad institucional que tiene este país y en la que lo ha dejado el propio presidente.